La dependencia excesiva del hogar paterno puede convertirse en un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual y personal. Lo que comienza como comodidad puede transformarse en una prisión que nos impide cumplir el propósito divino en nuestras vidas. En el vídeo de hoy, voy a hablar sobre el delicado tema del pecado de seguir viviendo con los padres cuando Dios nos llama a independizarnos y asumir responsabilidades. Antes de empezar, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Hoy quiero hablar sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido en nuestras conversaciones espirituales, pero que afecta profundamente nuestro desarrollo como hijos de Dios. La transición de vivir bajo el techo de nuestros padres a asumir nuestra propia independencia es un proceso fundamental en el plan divino para nuestras vidas. En las Escrituras podemos ver cómo Dios diseñó etapas de crecimiento para cada uno de nosotros. Y parte de ese diseño incluye el momento en que dejamos el nido familiar para construir nuestro propio camino. Cuando Adán fue creado, el Señor mismo declaró: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer», estableciendo un principio de separación saludable y necesaria. La madurez cristiana no se mide simplemente por cuántos años tenemos o cuánto tiempo llevamos asistiendo a la iglesia. Se refleja en nuestra disposición para asumir responsabilidades, para tomar decisiones basadas en la sabiduría divina y para construir una vida que honre a Dios en todas sus dimensiones. Cuando permanecemos en una zona de comodidad, dependiendo de nuestros padres más allá del tiempo apropiado, podemos estar obstaculizando el propósito que Dios tiene para nosotros. No estoy diciendo que sea pecado vivir con tus padres durante ciertas etapas o circunstancias especiales, pero sí que debemos examinar nuestro corazón y preguntarnos si estamos evitando crecer por miedo o comodidad. He visto a muchos jóvenes en nuestra congregación que, al dar el paso de independizarse, experimentan un crecimiento espiritual extraordinario. Aprenden a confiar más en Dios para sus necesidades, desarrollan disciplina en la administración de sus recursos y maduran en su fe de maneras que no hubieran sido posibles bajo la protección constante del hogar paterno. El Señor nos llama a una fe adulta, no infantil. Como dice Pablo en 1 de Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Te invito a reflexionar. ¿Estás evitando responsabilidades que Dios quiere que asumas? ¿Has postergado decisiones importantes por miedo a fallar? Recuerda que nuestro Padre Celestial está contigo en cada paso del camino. Él no te llama a la independencia para abandonarte, sino para enseñarte a depender más profundamente de Él. La verdadera madurez cristiana comienza cuando damos pasos de fe, confiando en que Dios completará la obra que comenzó en nosotros. Cuando analizamos la palabra de Dios, encontramos pasajes que han sido malinterpretados o aplicados de manera incompleta. Uno de estos es Génesis 2:24, donde leemos: «Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Muchos han limitado este versículo exclusivamente al contexto matrimonial, pero la verdad es que contiene un principio divino mucho más amplio sobre el desarrollo humano y espiritual. Este mandato de dejar padre y madre representa un llamado divino hacia la madurez y la autonomía personal. No se trata simplemente de un cambio físico de residencia, sino de un proceso de transformación interior donde la persona asume responsabilidad por su vida bajo la guía directa de Dios. Es un paso necesario en nuestro camino espiritual, donde pasamos de ser dependientes a convertirnos en administradores de nuestra propia existencia. En mi experiencia pastoral,
He visto cómo muchos jóvenes y adultos permanecen en un estado de inmadurez prolongada porque nunca han dado este paso de independencia. Siguen viviendo bajo la sombra de sus padres, no solo físicamente, sino emocionalmente, permitiendo que otros tomen decisiones por ellos y evitando enfrentar las responsabilidades que Dios ha diseñado para su crecimiento. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que dejar para cumplir su propósito. Abraham dejó su tierra y su parentela. José fue separado de su familia. Moisés abandonó el palacio y los discípulos dejaron sus redes. Este principio de separación para el crecimiento es parte integral del plan divino para nuestras vidas. Cuando permanecemos en una dependencia prolongada e innecesaria, estamos rechazando parte del diseño de Dios para nuestro desarrollo. La independencia nos permite formar nuestra propia identidad en Cristo, aprender a escuchar directamente la voz de Dios y desarrollar una fe personal que no dependa de las creencias heredadas. Esto no significa que debamos despreciar a nuestros padres o romper la relación con ellos. Al contrario, la verdadera madurez nos permite honrarlos desde una posición de autonomía y respeto mutuo, estableciendo límites saludables y nuevas formas de relación. El plan de Dios siempre ha sido que crezcamos, que nos desarrollemos plenamente y que asumamos nuestro lugar en su reino como adultos responsables, capaces de tomar decisiones basadas en nuestra relación personal con Él y no en la dependencia perpetua de otros. Honrar a nuestros padres es un mandamiento divino que todos conocemos, pero a veces confundimos el honrar con permanecer en una dependencia perpetua. La Biblia nos enseña en Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, pero también nos muestra en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Existe un equilibrio espiritual que debemos encontrar entre honrar a quienes nos dieron la vida y responder al llamado de Dios para crecer y avanzar en nuestro propio camino. Cuando Jesús comenzó su ministerio, no se quedó en el taller de carpintería de José. Él entendió que tenía una misión divina que cumplir. Incluso cuando su madre y hermanos lo buscaban, él preguntó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, señalando que su propósito iba más allá de los lazos familiares, aunque nunca dejó de honrar y cuidar a su madre. En mi experiencia pastoral, he visto jóvenes atrapados en la comodidad del hogar paterno, postergando indefinidamente su madurez espiritual y emocional. El honrar a nuestros padres no significa vivir bajo su sombra para siempre. Significa respetarlos, escuchar sus consejos, cuidarlos cuando lo necesiten. Pero también significa tomar las riendas de nuestra propia vida como adultos responsables ante Dios. Muchos santos en la Biblia tuvieron que dejar su zona de confort familiar para cumplir el propósito divino. Abraham salió de la casa de su padre. José fue separado de su familia. Ruth dejó su tierra natal. Todos ellos honraron sus raíces, pero entendieron que Dios los llamaba a extender sus alas. Si estás viviendo con tus padres por necesidad temporal, no hay vergüenza en ello. Pero pregúntate, ¿es esta situación un refugio que me impide crecer? ¿Estoy postergando decisiones importantes por comodidad? ¿Estoy respondiendo al llamado de Dios para mi vida? El verdadero honor hacia nuestros padres se demuestra cuando tomamos los valores que nos enseñaron y los aplicamos con responsabilidad en nuestra propia vida independiente, cuando construimos sobre los cimientos que ellos nos dieron, pero edificamos nuestra propia casa, cuando los visitamos no por obligación sino por amor, cuando los cuidamos en su vejez, no por culpa, sino por gratitud. Este es el equilibrio que Dios nos llama a encontrar. Honrar nuestras raíces mientras extendemos nuestras ramas hacia el cielo que Él ha dispuesto para nosotros.
En nuestra cultura latina existe una fuerte tradición familiar que a veces malinterpretamos espiritualmente. Muchos jóvenes permanecen en casa de sus padres mucho después de que deberían haber iniciado su propio camino. Y aunque esto parece normal, debemos examinar las motivaciones del corazón. La Biblia nos enseña en Génesis que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Este principio va más allá del matrimonio. Habla de madurez y propósito divino. He observado patrones preocupantes en nuestra comunidad cristiana. La comodidad se convierte en una trampa sutil. ¿Por qué esforzarse cuando tienes comida preparada, ropa limpia y un techo seguro sin responsabilidades? Esta zona de confort puede convertirse en una prisión dorada que impide el crecimiento espiritual. El miedo al cambio es otro obstáculo poderoso. Temer al fracaso, a la soledad o a las dificultades económicas nos paraliza, olvidando que Dios promete estar con nosotros en cada paso de fe que damos. La falta de visión es quizás lo más preocupante. Cuando no tenemos una clara comprensión del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, nos estancamos. Muchos hermanos y hermanas en la fe permanecen en casa de sus padres no por necesidad, sino por falta de dirección divina. No han buscado fervientemente el rostro de Dios para descubrir su llamado único. Te invito a una autoevaluación honesta delante del Señor. Pregúntate, ¿estoy en casa de mis padres por una temporada de preparación o me he instalado en la comodidad? ¿Mis decisiones están motivadas por la fe o por el temor? ¿Estoy buscando activamente el propósito de Dios para mi vida? No estoy diciendo que debas salir precipitadamente de casa. Hay circunstancias legítimas como el cuidado de padres enfermos, estudios o ahorro para un propósito específico. Lo importante es el estado del corazón y la dirección de tus pasos. Dios puede estar usando este tiempo para prepararte, pero asegúrate de que no estás resistiendo su llamado a crecer. La independencia responsable no es abandonar a la familia, sino honrarla desde una posición de madurez. Es tomar las riendas de tu destino espiritual y cumplir el propósito para el cual fuiste creado. Recuerda que Jesús mismo dejó su hogar para cumplir su ministerio. A veces, el acto más espiritual es dar un paso de fe hacia lo desconocido, confiando en que Dios guiará tu camino. La Biblia está llena de ejemplos de personas que tuvieron que dejar la seguridad de su hogar para cumplir el propósito divino. Pensemos en Abraham, quien a los 75 años recibió el llamado de Dios. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Este patriarca no se aferró a la comodidad familiar, sino que obedeció por fe. Y gracias a esa decisión se convirtió en padre de naciones. También recordemos a Ruth, quien dejó su tierra natal para seguir a su suegra Noemí, diciendo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Esta valiente decisión la posicionó en el linaje del Mesías. En mi ministerio he conocido innumerables testimonios de jóvenes que, al dar el paso de independizarse, experimentaron un crecimiento espiritual sin precedentes. Recuerdo a Carlos, un muchacho de 23 años que vivía cómodamente con sus padres. Tenía todo resuelto: comida, ropa limpia, cuentas pagadas, pero sentía que Dios lo llamaba a servir en otra ciudad. Cuando finalmente obedeció, enfrentó dificultades económicas y soledad, pero desarrolló una intimidad con Dios que jamás había experimentado. Hoy lidera un ministerio que impacta a cientos de jóvenes. También está el caso de María, quien a los 28 años seguía viviendo con sus padres porque era lo más práctico. Dios puso en su corazón mudarse a un pequeño apartamento. Al principio fue difícil, pero en ese espacio de soledad e independencia descubrió su llamado misionero.
Ahora sirve en Centroamérica, algo que nunca hubiera ocurrido si se hubiera aferrado a la comodidad familiar. Queridos hermanos, cuando damos pasos de fe, Dios abre puertas que ni siquiera imaginábamos. La independencia no es solo un asunto práctico, sino espiritual. Al salir de nuestra zona de confort, desarrollamos resiliencia, fe y confianza en la provisión divina. Jesús mismo dijo: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí». No se trata de abandonar a nuestros padres, sino de priorizar el llamado de Dios sobre las comodidades familiares. ¿Estás postergando tu destino por miedo a la independencia? ¿Has convertido la casa de tus padres en una excusa para no enfrentar tu propósito? Te animo hoy. Da ese paso de fe. Como dice Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios tiene preparadas bendiciones que solo encontrarás cuando te atrevas a salir. Dar el paso hacia la independencia puede ser aterrador. Recuerdo cuando tuve que enfrentar esta decisión en mi propia vida, sintiendo el peso de la incertidumbre sobre mis hombros. Es normal experimentar temor ante lo desconocido. Muchos jóvenes me confiesan que la inseguridad financiera es su mayor obstáculo. ¿Cómo pagaré todas mis cuentas? La soledad también genera ansiedad, especialmente para quienes han crecido en hogares llenos de vida y compañía. Y no podemos ignorar la presión social que viene tanto de amigos que ya son independientes como de familiares que quizás prefieren que permanezcamos en casa. Estos miedos son reales y comprensibles, pero no deben paralizarnos. La palabra de Dios nos recuerda en Isaías 41, versículo 10. «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa». Este versículo ha sido mi ancla en momentos de incertidumbre. Dios no nos promete ausencia de dificultades, sino su presencia constante en medio de ellas. Cuando damos el paso hacia la independencia con fe, descubrimos recursos internos que no sabíamos que teníamos, dones que Dios ha puesto en nosotros. Es importante desarrollar un plan práctico. Primero, establece un presupuesto realista considerando todos tus ingresos y gastos. Segundo, busca mentores que hayan recorrido este camino antes que tú. La sabiduría de los mayores es un tesoro invaluable, como nos enseña Proverbios. Tercero, cultiva una comunidad de apoyo en tu iglesia local. Nunca subestimes el poder de hermanos en la fe que pueden sostenerte en oración y compañía. La independencia también es un proceso de crecimiento espiritual. Aprenderás a depender más profundamente de Dios cuando no tengas la seguridad inmediata de tus padres. Cada desafío superado fortalecerá tu fe. Cada factura pagada será un testimonio de la provisión divina. Cada momento de soledad puede convertirse en un encuentro íntimo con el Señor. Recuerda que Jesús mismo dejó su hogar para cumplir su misión. Como seguidores suyos, a veces debemos hacer lo mismo. No estás solo en este proceso. El mismo Espíritu Santo que guió a los apóstoles en territorios desconocidos, te guiará a ti. Da ese paso con valentía, sabiendo que caminas de la mano del Creador del universo. Cuando hablamos de independizarnos, no se trata solo de cambiar de dirección, sino de asumir una nueva postura ante la vida. La responsabilidad financiera es fundamental en este proceso. He visto a muchos jóvenes que salen de casa sin tener la menor idea de cómo administrar sus recursos y terminan endeudados o regresando a casa de sus padres con la cola entre las patas. Dios nos llama a ser buenos administradores de todo lo que Él nos da. En Proverbios 27, versículo 23, la Escritura nos dice: «Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños». Esto aplica perfectamente a nuestras finanzas.
Antes de dar el paso de independizarte, pregúntate, ¿sé elaborar un presupuesto? ¿Puedo distinguir entre necesidades y deseos? ¿Estoy ahorrando regularmente? La madurez financiera no significa tener mucho dinero, sino saber administrar lo que Dios ha puesto en tus manos, sea poco o mucho. Jesús mismo nos enseñó en la parábola de los talentos que la fidelidad en lo poco abre puertas para recibir más. Pero la independencia va más allá de lo económico. La madurez emocional es igualmente crucial. Puedes tomar decisiones difíciles sin consultar cada detalle con tus padres. ¿Sabes resolver conflictos de manera saludable? ¿Puedes manejar la soledad y el estrés? Estas son preguntas que debes responder honestamente. Recuerda que en Gálatas 6, versículo 5, se nos dice que cada uno llevará su propia carga. Esto implica asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y emociones. Y por supuesto, la madurez espiritual es el fundamento de todo. Cuando sales de casa, enfrentarás tentaciones y decisiones que pondrán a prueba tu fe. Sin la protección directa de tus padres, necesitarás una relación personal y sólida con Dios. Debes preguntarte, ¿tengo disciplinas espirituales establecidas? ¿Busco a Dios por mí mismo o solo por influencia familiar? ¿Estoy conectado a una comunidad de fe? La verdadera independencia cristiana significa depender más de Dios y menos de los demás. Es una hermosa paradoja. Al separarnos de nuestros padres terrenales, profundizamos nuestra dependencia de nuestro Padre Celestial. Cuando estés listo para dar este paso, hazlo con oración, planificación y propósito, sabiendo que Dios promete guiar cada paso de aquellos que confían en Él. Queridos hermanos, les invito a reflexionar profundamente sobre el propósito que Dios tiene para cada uno de ustedes. Nuestro Señor no nos creó simplemente para permanecer en nuestra zona de confort familiar eternamente. Así como el águila empuja a sus polluelos del nido para que aprendan a volar, Dios a veces nos impulsa a salir de la casa de nuestros padres para descubrir nuestro verdadero potencial en Cristo. Cada uno de nosotros ha sido dotado con talentos y dones únicos que están destinados a florecer y dar fruto, no solo para nuestro beneficio personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo y el avance del reino de Dios en la tierra. Piensen en Abraham, a quien Dios llamó a salir de la casa de su padre hacia una tierra desconocida, o en José, quien a través de circunstancias dolorosas fue separado de su familia para cumplir un propósito divino mayor. La palabra nos muestra constantemente que Dios tiene planes que van más allá de nuestros límites familiares. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa de Jeremías 29:11 sigue viva para nosotros hoy. Les animo a buscar en oración cuál es su vocación divina. Tal vez Dios les está llamando al ministerio, a emprender un negocio que glorifique su nombre, o a servir en áreas donde sus talentos puedan impactar vidas para Cristo. No teman dar ese paso de fe. Cuando seguimos la dirección de Dios, Él siempre provee lo necesario. Como dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Recuerden que no están solos en este camino. El mismo Espíritu Santo que guió a los apóstoles está disponible para guiarles a ustedes. Él será su consejero, su fortaleza y su compañía constante. Cuando den ese paso para desarrollar su independencia según el plan divino, experimentarán un crecimiento espiritual sin precedentes y descubrirán dimensiones de la fidelidad de Dios que nunca hubieran conocido de otra manera. No se conformen con menos de lo que Dios ha preparado para ustedes. Levántense, prepárense
y avancen hacia el destino glorioso que nuestro Padre Celestial ha diseñado específicamente para cada uno. Su propósito divino les espera. Cuando hablamos de independizarnos, muchos jóvenes piensan que esto significa cortar lazos con sus padres, pero nada más lejos de la verdad. La independencia no debe significar ruptura familiar, sino una transformación en la relación. He visto familias destrozadas porque los hijos, al salir de casa, cortaron toda comunicación significativa con sus padres, creyendo erróneamente que la madurez implica distanciamiento. Dios nos llama a honrar a nuestros padres en todas las etapas de nuestra vida, no solo cuando vivimos bajo su techo. Este mandamiento no caduca cuando firmamos un contrato de alquiler o compramos nuestra primera casa. La palabra nos enseña en Efesios que debemos honrar a nuestro padre y madre para que nos vaya bien. Esta honra continúa incluso cuando establecemos nuestro propio hogar. Piensen en Jesús, quien aún en la cruz se preocupó por el bienestar de su madre, encomendándola al cuidado de Juan. Este es un ejemplo poderoso de cómo mantener los lazos familiares sagrados, incluso en momentos de transición y separación física. Les animo a construir puentes de comunicación con sus padres. Quizás han existido heridas o malentendidos en el pasado, pero el Señor nos llama a la reconciliación. Programen visitas regulares, llamadas telefónicas o incluso comidas familiares semanales. Estas acciones sencillas mantienen vivo el vínculo familiar y demuestran respeto hacia quienes nos dieron la vida. Recuerden que la independencia madura incluye gratitud, no resentimiento. En mi ministerio he aconsejado a muchos jóvenes que luchan con relaciones tensas con sus padres. Siempre les digo, tu independencia es una oportunidad para redefinir la relación, no para destruirla. Esto significa establecer límites saludables mientras mantenemos abiertas las puertas del amor y la comunicación. Significa reconocer la sabiduría que nuestros padres pueden ofrecer, aun cuando tomemos nuestras propias decisiones. La familia es el primer diseño de Dios para la comunidad humana. Cuando nos independizamos físicamente, pero mantenemos una conexión espiritual y emocional con nuestros padres, honramos ese diseño divino. Así que los exhorto, queridos hermanos y hermanas, a que busquen la reconciliación donde haya distancia, inicien conversaciones donde haya silencio y construyan puentes de amor donde existan muros de incomprensión. Porque una familia unida en Cristo, aunque viva en casas separadas, sigue siendo un testimonio poderoso del amor de Dios en este mundo fracturado. Quiero invitarte hoy a dar un paso de fe. Después de todo lo que hemos reflexionado sobre la independencia y la madurez cristiana, es momento de preguntarnos, ¿qué acción concreta tomarás para alinearte con el propósito de Dios para tu vida? No basta con escuchar estas palabras. Santiago nos enseña que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La verdadera transformación ocurre cuando permitimos que la verdad de Dios impacte nuestras decisiones diarias. Te animo a orar ahora mismo, pidiéndole al Señor que te muestre cuál es el siguiente paso en tu camino hacia la independencia responsable. Quizás para ti signifique comenzar a ahorrar para mudarte, o tal vez necesites una conversación sincera con tus padres sobre establecer nuevos límites mientras vives en casa. Para otros, puede ser el momento de dar el salto de fe y confiar en que Dios proveerá mientras buscas tu propio espacio. Recuerda que no estás solo en este proceso. El mismo Dios que alimenta a las aves del cielo y viste los lirios del campo, cuidará de ti mientras sigues su voluntad con obediencia. La madurez cristiana no llega de repente. Se construye a través de decisiones valientes y pasos de fe. Cuando asumes la responsabilidad que Dios te ha dado,
Experimentas su fidelidad de maneras que nunca imaginaste. He visto a tantas personas en nuestra congregación dar estos pasos de fe, enfrentando el miedo a lo desconocido, y luego testificar cómo Dios abrió puertas que parecían cerradas y proveyó recursos que parecían imposibles. Te invito a escribir hoy mismo un plan de acción concreto. Establece fechas, metas financieras y pasos específicos. Compártelo con un hermano o hermana en Cristo que pueda acompañarte en oración y rendición de cuentas. La comunidad cristiana existe precisamente para apoyarnos en estos momentos de crecimiento y transformación. Oremos juntos. Padre Celestial, te pedimos sabiduría para discernir tu voluntad en nuestras vidas. Danos valentía para dar los pasos necesarios hacia la madurez e independencia que tú deseas para nosotros. Ayúdanos a honrar a nuestros padres mientras asumimos nuestra responsabilidad personal. Confiamos en tu provisión y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios te acompañe mientras avanzas en este hermoso camino de fe y responsabilidad.